Estandartes de Grifonia capítulo 2, Sangre en el horizonte. Las próximas semanas que pasé en el pueblo de Blackwood fueron el epítome de una tranquila existencia agraria. Era el comienzo del verano, con hermosos días cálidos que me dieron una amplia oportunidad para instalarme en mi nueva vida. Le había pasado un par de monedas de plata a Gunther, quien dijo que el pago me eximía de tener que hacer cualquier trabajo de campo para pagar mi estadía. En cuanto al trabajo que estaba haciendo, dar las clases de lectura por las tardes había ido bastante bien. Había impresionado a Felian lo suficiente con mi comprensión para que me aceptara como profesor junto a él en las clases nocturnas. Por lo general, asistíamos poco menos de una docena de grifones, y nosotros dos cubríamos material relacionado con los conceptos básicos de gramática y ortografía. Y, por supuesto, hicimos muchas prácticas guiadas de lectura de la estantería. Tal como esperaba Felian, las clases de matemáticas que ofrecí no fueron muy concurridas. Prácticamente los únicos grifos que estaban interesados en aprender matemáticas eran los encargados de llevar la cosecha a la ciudad en otoño. Querían estar seguros de que ningún comerciante estaba tratando de engañarlos a ellos y al pueblo con alguna moneda con matemáticas sofisticadas. Sin embargo, había otra grif interesada en aprender matemáticas, y esa era Cynthia. Cuando le pregunté al respecto, me dijo que quería aprender tanto como pudiera sobre el mundo. Además, era probable que algún día terminara convirtiéndose en la anciana Griff, y las matemáticas serían útiles en ese momento. Un conjunto de razones encomiables, y ella había terminado siendo la estudiante más talentosa en la clase de matemáticas para arrancar. Dado que mis clases solo se impartían por las noches, eso me dejaba mucho tiempo durante el día para mí mismo, incluso con la planificación de lecciones. Como resultado, pasé mis días indagando en el bosque en busca de un lugar para cosechar roca de pizarra. A pesar de la belleza del bosque, había una sensación de peligro en el aire. Pensé que debería poder usar mi arma con al menos cierta habilidad, o al menos no ser más peligroso para mí que para mi oponente. En el bosque practiqué duelo contra un abedul. Mi control sobre la espada estaba mejorando lenta pero constantemente, y sentí que estaba dominando el manejo de la espada. Si bien todavía estaría muy por detrás de la habilidad de cualquier caballero o soldado entrenado, al menos no estaría completamente indefenso si algo me atacara en el bosque. Un día, cuando regresaba al pueblo, me encontré con Cynthia que descansaba cerca de los campos de cultivo a la sombra que había debajo de un bosquecillo de abedules. Tomando asiento a su lado mientras yacía en el césped, entablamos una conversación ociosa sobre la vida del pueblo. Sin embargo, después de un tiempo, se me ocurrió una idea. Oye, entonces, ¿cómo es que tu padre no viene a las lecciones de lectura? Me parece un poco extraño que tantos otros grifos en el pueblo puedan leer, pero el anciano no puede. Ella suspiró antes de responder. No es que no quiera aprender, pero los deberes del anciano grifo pueden tomar mucho tiempo de su día lidiando con pequeñas disputas y otras minucias necesarias para mantener la aldea en funcionamiento. Podía escuchar el orgullo en su voz cuando usó la nueva palabra que les enseñé anoche en una conversación normal por primera vez. Excelente uso del vocabulario allí. Doy la máxima puntuación. Puse la voz de la sabia figura del viejo mentor mientras la molestaba ligeramente, haciendo que sus mejillas se sonrojaran. Ella respondió. Bueno, tuve un maestro bastante bueno si puedo decirlo. Hubo una breve pausa en la conversación antes de que ella volviera a hablar. Entonces, ¿cuánto más tendrás que esperar para que tu ala sane? Sé que debes estar deseando poder volar por delante en lugar de quedarte atado a tierra. Por lo que Felian me ha dicho, puedo quitarme la férula en los próximos 2 días. La carne ya está curada, solo esperando el hueso mismo. Me detuve por un minuto para pensar en una manera de explicar que incluso con 2 alas en funcionamiento, no sería capaz de volar. La terapia física para recuperar mi vuelo fue la excusa que me vino a la mente, pero antes de que pudiera expresarlo, un borrón marrón vino disparado hacia nosotros. Nuestra conversación fue interrumpida por la repentina llegada de uno de los otros aldeanos. Vinieron chocando con graznidos, derrapando hasta detenerse justo enfrente de nosotros dos. Ahí tienes. Ven rápido, regresa al pueblo. Tenemos una reunión de emergencia. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cynthia se puso de pie de un salto, con los ojos muy abiertos cuando la urgencia en su voz nos presionó. Kirill estaba cazando y vio un grupo de asalto gigante que se dirigía hacia Blackwood. Creemos que van a intentar arrasar el pueblo. Después de entregar el mensaje, instantáneamente saltó del suelo nuevamente hacia los trabajadores de campo cercanos. ¿Qué?
Cynthia y yo le gritamos a su espalda mientras se iba. La recompensa que había encontrado decía que solo había media docena de ellos en el bosque. A lo sumo. ¿De dónde sacaron repentinamente los números? Inmediatamente partimos hacia el pueblo, donde parecía que mis tranquilas vacaciones iban a llegar a su fin. A nuestra llegada nos encontramos con que el resto de la comunidad ya se había reunido en la plaza del pueblo. La multitud murmuró incertidumbre al considerar la amenaza que se les había presentado. Gunther estaba frente a la multitud, tratando de calmar sus nervios antes de que realmente entrara el pánico. Cuando Cynthia y yo nos deslizamos hacia la parte de atrás de la multitud, uno de los aldeanos comenzó a gritar. Creo que deberíamos agarrar lo que podamos y correr ya. Si nos vamos ahora, podemos llegar a la ciudad antes de que los bandidos nos atrapen. Oye. Si corremos con todas nuestras cosas, no seremos lo suficientemente rápidos para escapar a tiempo. ¿Qué, quieres que abandonemos todo lo que tenemos a los bandidos? Le gritó el herrero. Ella tiene razón, agregué, si nos vamos cargados con nuestras pertenencias, todo lo que va a pasar es que seremos atacados en los caminos abiertos. La única forma en que podemos tener una buena oportunidad de correr es si dejamos todo atrás. ¿Qué se supone que debemos hacer entonces? Solo acuéstate aquí y muere. El aldeano me respondió bruscamente, pero pude escuchar la vacilación en su voz. El hecho del asunto era que habíamos estado atrapados entre la espada y la pared, sin una salida limpia. El miedo que sintió fue repetido por mí, pero eso también vino con una cierta determinación ardiente. Solo había vivido en este pueblo por un corto tiempo, pero estaría condenado si permitía que estas personas perdieran todo lo que tenían. Como yo lo veo, solo tienes dos opciones. Di un paso hacia el frente de la multitud para articular mejor mis puntos al grifo. Mientras lo hacía, capté la atención del resto del pueblo y la tranquila conversación y los argumentos cesaron para escuchar lo que tenía que decir mientras pasaba al frente. Tomé una respiración profunda antes de continuar. Ya no había vuelta atrás. Primero, abandonen todo aquí y esperen que la horda de bandidos se distraiga a lo suficiente saqueando sus casas para llegar a la ciudad a tiempo. Las alas levantadas y los gritos de protesta en toda la multitud me dijeron exactamente lo que pensaban de esa idea. Segundo, puedes fortificar este pueblo y proteger todo lo que aprecias. Si podemos dejar claro que atacar nos costará más de lo que vale, podremos alejar a los bandidos. Son como ratas, escabulléndose en busca de presas fáciles. No son soldados, no se lanzarán a una pelea que no estén seguros de ganar. El estado de ánimo de la multitud todavía era vacilante, pero la perspectiva de echar a los bandidos había encendido un fuego en el pecho de esta gente. Fue Hilda, la herrera, quien habló primero sobre la multitud silenciosa. Ay, hemos luchado contra bestias tanto mágicas como mundanas antes y todavía estamos de pie. ¿No corrimos entonces? ¿Por qué deberíamos correr ahora? Hubo un coro de aplausos en el pueblo mientras se animaban con sus palabras. De hecho, estas personas habían sobrevivido a los horrores que el caos les había infligido. Con el amanecer de una era más pacífica, no se rendirían ante aquellos que buscan evitar que la disfruten. Está resuelto entonces, protegeremos nuestros hogares. Expulsaremos a esta escoria de nuestros campos. Les mostraremos lo que significa ser un verdadero grifo. Gunther gritó, sus alas se ensancharon cuando las emociones se apoderaron de él. Los rugidos de la multitud eran ensordecedores. Nos mantendríamos firmes y pelearíamos. El único asunto que quedaba era cómo defenderíamos exactamente a los bandidos. Cuando todos en la plaza se dividieron en pequeños grupos, agarré a Gunther y fui a hablar con Kirill. Él fue el primero que vio a los bandidos, y necesitaríamos cualquier información que pudiera darnos para planificar la defensa. Kirill, ¿podemos tomarte prestado por un minuto? Nos gustaría hablar contigo sobre lo que has visto por ahí, pregunté mientras lo apartábamos de su inquieta madre por un momento. Bueno, me gustaría poder decir que obtuve un aspecto bueno y apropiado, pero después de verlos a todos, corrí por mi vida. El pobre chico estaba absolutamente desconcertado por lo que había encontrado. Gunther respondió seriamente, colocando su garra en el hombro del joven grifo. Y es bueno que lo hayas hecho, Kirill, nos has dado a todos la oportunidad de prepararnos para lo que viene. Las acciones inquietas de Kirill se calmaron un poco con las seguridades del anciano. ¿Puedes decirme lo que viste? ¿Cómo era la composición de su fuerza? Le pregunté.
A pesar de la convicción que había ayudado a plantar en la aldea, si nos superaban contra una multitud de soldados desertores o alguna otra gente bien armada, podríamos vernos obligados a huir de todos modos. ¿Qué? La expresión de su rostro me recordó que no estaba tratando con un explorador del ejército entrenado aquí, solo con un cazador adolescente. Con suerte, sus ojos estaban tan bien como prometieron, y Kirill podría darnos una idea de lo que se avecinaba. ¿Qué tipo de armas tenían? ¿Cuántos de ellos estaban allí? ¿Alguno de ellos tenía armadura? Cosas de esa naturaleza, expliqué. Necesitábamos saber tanto como pudiéramos sobre ellos antes de comenzar a hacer planes sobre cómo lidiar con ellos. Había muchos de ellos por ahí, si tuviera que adivinar, diría que alrededor de 3 docenas de ellos, tal vez con garras más. Solo un par de ellos tenían una armadura real, probablemente los jefes del grupo. ¿Se separaron mucho en grupos? Yo pregunté. Kirill asintió enfáticamente. ¿Sí? Se movían en grupos de alrededor de media docena más o menos, excepto un grupo más grande con probablemente más de una docena de grifos. El tipo grande y aterrador también estaba con esos. Asentí mientras digería esta información. Múltiples jefes, como dijo Kirill, probablemente significaba que este grupo en realidad estaba compuesto por varios grupos de bandidos diferentes que se habían unido con la promesa de un mayor botín. Eso podría funcionar a nuestro favor, ya que dudaba que tuvieran una confianza real entre ellos, y ninguno estaría dispuesto a romper su propio poder y banda para lograr la victoria si eso significaba ser subsumido por un líder bandido diferente. Además, era difícil disfrutar del saqueo si estabas ocupado desangrándote en la tierra. En cuanto a lo que llevaban, tenían un montón de lanzas largas y ganchos para luchar contra monstruos y cosas por el estilo. Muchos garrotes, hachas y cuchillos también. Kirill contó lo que había visto en sus garras mientras trataba de recordar. Solo un par de ellos tenían espadas más grandes como las que tienes allí, Geralt, dijo mientras señalaba la espada larga que colgaba a mi lado. Me pregunté si llevar esa espada había dado más crédito a mis palabras anteriores, ya que parecía un guerrero apropiado entre el pueblo. ¿Arqueros? Yo pregunté. No vi muchos arcos, aunque hubo una garra llena. Vi tal vez una media docena colgada de la espalda. La incertidumbre en su voz no inspiraba confianza al conde, pero esa era otra amenaza que había que considerar. Gunther luego hizo probablemente la pregunta más importante que hay que saber. ¿Cuánto tiempo crees que tardarán en llegar hasta nosotros? Me tomó alrededor de 2 días completos volver a casa. Pero estaba volando lo más rápido que podía, y conozco todos los atajos para cuando estaba en tierra. Si tuviera que adivinar, les tomaría unos 3 días llegar aquí a partir de ahora. Quizás 4. Respondió Cirilo. Gunther y yo hicimos una pausa por un minuto para pensar en lo que nos dijeron. ¿Puedo ir ahora? Kirill preguntó tímidamente. Estoy muy cansada y realmente me gustaría acostarme un rato. Gunther despidió al pobre chico y luego se volvió hacia mí con un gruñido. Son 3 días, no quiero que me pillen desprevenido. Asentí en acuerdo. Lo único que nos queda por hacer ahora es ver qué podemos hacer para sobrevivir a esto. Era hora de hacer un plan de batalla. ¿Qué tipo de armamento tenemos en el pueblo? Le pregunté a Gunther, quien se tomó un momento para reflexionar antes de responder. Probablemente estemos en un estado similar al de los bandidos, tal vez un poco peor, dijo finalmente. Todo el mundo sabe cómo pinchar a un monstruo con una lanza cuando llama a la puerta, y tenemos muchos de esos por aquí. Sin embargo, creo que nuestra mayor ventaja deberían ser los arqueros. Si Kirill tenía razón sobre lo que vio, deberíamos tener muchos más arcos que nuestros enemigos. Cazadores y similares, así que tiros bastante decentes también. Probablemente pueda conseguir alrededor de 1 docena y media de los alrededores de Blackwater. Sin embargo, no puedo decir con certeza que lo conseguiremos a distancia. Aparte de eso, las únicas cosas que realmente tenemos que podrían ser útiles en una pelea serían los cuchillos y las hachas. En realidad, no son armas de combate como tales, pero aún pueden cortar. Mientras hablábamos, descubrí que mi mirada se dirigía hacia la horca apoyada contra el costado de la casa con sus puntas largas y afiladas. Mientras lo hacía, se encendió una bombilla en lugar de mi cabeza. Una de las armas más valiosas a lo largo de la historia fue la jabalina, desde los antiguos griegos hasta los caballeros medievales. Llevaban mucho más poder que un arco, y podían usarse como arma en combate cuerpo a cuerpo. Mientras miraba la horca, todo lo que vi fue una serie de puntas que esperaban ser transformadas en toscas jabalinas.
Gunther, ¿crees que podríamos arreglárnoslas sin las horquillas por un tiempo? Apuesto a que podríamos usarlos para fabricar jabalinas para nuestros grifos lanceros. Eso, no es una mala idea en realidad. Les daría algo para usar contra un oponente volador desde el suelo. Los ojos de Gunther se iluminan ante la idea. O para atenuar una acusación. Yo añadí. Haz que pierdan su impulso y cohesión antes de que nos alcancen. Y luego podemos hacerlos pedazos cuando nos alcancen. Gunther exclamó con entusiasmo, levantando el puño en el aire antes de continuar. En cuanto a los arqueros, creo que deberíamos hacer que vuelen por los techos. Que permanezcan en las pendientes que dan al pueblo, de esa manera pueden esconderse y moverse. Eso fue mucho mejor que clavarlos en el suelo detrás de las lanzas como iba a proponer. Me había olvidado vergonzosamente de pensar en 3 dimensiones en nuestra planificación, todos con alas cambiaban significativamente las posibilidades en el campo de batalla. Para nuestros arqueros, levantarse alto fue la parte fácil. El problema era qué pasaría si los bandidos también volaran. Si los bandidos deciden precipitarse y atacar a nuestros arqueros desde el aire, los arqueros estarán en serio peligro. Podemos darles la primera elección de hachas y cuchillos, pero eso terminará siendo más una medida provisional. Me preocupaba que si los bandidos convertían esto en una pelea aérea, seríamos rápidamente invadidos. Tampoco tenía idea de cómo funcionaba el combate aire-aire medieval, y de todos modos no sería de mucha ayuda en tierra. Tienes razón, necesitamos algo que pueda mantener su atención lejos de nuestros arqueros. Colocaremos algunas barricadas para llamar la atención y evitar que simplemente entren. Solo unas sencillas de madera con extremos afilados para mantenerlas alejadas de nosotros, asintió Gunther de buena gana. Se inclinó para dibujar un ejemplo en la tierra. Usábamos cosas como esta todo el tiempo para mantener a raya a los monstruos antes. Hay una pequeña reserva de las cosas en algún lugar de la aldea, pero veré qué puedo hacer para conseguir algunas más. No quiero irme cualquier hueco. Es posible que no los detengan, pero los obliga a volar si quieren pasar por encima de ellos, y tampoco pueden aterrizar sobre ellos para obtener una ventaja de altura. También nos expone sus alas y sus entrañas. Mezcle eso con las lanzas y podemos controlar la velocidad a la que ingresan. Eso tiene sentido, aunque ¿qué quieres decir con controlar la velocidad a la que entran? Pensé que era mejor detenerlos en seco en una barricada, cuestioné. Ante esto, Gunther enarcó las cejas. ¿No sería mejor dejarlos pasar un poco las barricadas? Ya sabes, y luego podemos presionarlos hacia arriba en los picos. Evita que muchos de ellos se estrellen contra nosotros a la vez y evita que se escapen. Podríamos, pero eso haría la batalla mucho más difícil para nosotros, e incluso si ganamos, será mucho más sangrienta para ambos lados. No necesitamos matarlos, solo necesitamos ahuyentarlos. Mejor darles una salida, si los acorralamos pelearán como ratas bien acorraladas. Supongo que esa es la diferencia con la mayoría de lo que he peleado antes. Malditos demonios no se dan por vencidos hasta que tú o ellos estén muertos, y eso cuesta sangre. Créeme cuando digo eso, suspiró Gunther. Realmente nunca tuve que lidiar con pelear con otros grifos como este. Por supuesto, hemos tenido muchos bandidos antes, pero el señor y sus caballeros siempre se ocuparon de ellos y de los monstruos más grandes antes de que nos atacaran, y los cazadores de recompensas se encargaron de los grupos más pequeños. No puedo decir que tengo experiencia con bandidos o demonios. Tengo algunas ideas sobre qué hacer, pero no tengo idea de qué tan efectivos terminarán siendo la mayoría de ellos en una batalla real. Nada termina como el libro. Sí, pero algunas de tus ideas todavía parecen buenas. Además, no es como si tuviéramos muchas opciones en el asunto. Ve a hablar con el herrero sobre cómo hacer tus jabalinas y habla con los arqueros. Yo me ocuparé de los grifos lanceros y las barricadas. Con un fuerte golpe en mi hombro, Gunther se fue. Me dirigí hacia el herrero para discutir más a fondo mi plan de jabalina. Hilda había regresado a su tienda al momento de terminar la reunión, y la encontré reparando una de las horquillas. ¡Qué profético! Ella miró hacia arriba cuando me acerqué. Bien, si no es el mismo maestro táctico. ¿Qué necesitas de mí entonces? Transmitiéndole mi idea para las jabalinas, tarareó pensativamente por un momento antes de responder. Sí, creo que podría hacer que eso funcione. Cuando viniste aquí, me preocupaba que me pidieras que tratara de sacar algunas cuchillas nuevas, pero esto parece factible. Necesitaré más grifos para que me ayuden con las manijas, por supuesto, pero puedo hacerlo.
Te traeré algunas garras para ayudarte con eso, le aseguré, solo necesitamos que estén listas para cuando lleguen los bandidos. Podemos practicar con algunos palos para hacernos una idea de cómo usarlos mientras tanto. No será lo mismo, pero mejor que nada. Resuelto el asunto de las jabalinas, todo lo que quedaba era informar a los arqueros sobre su parte del plan. Dirigiéndome hacia donde estaban esperando, me sorprendió ver que Cynthia se había unido a ellos con una reverencia propia. No sabía que usaste un arco, comenté. Empecé a aprender cuando era más o menos una chica. Mi madre fue quien me enseñó a disparar. Tiró de la cuerda del arco con remordimiento antes de mirarme a los ojos. Honestamente, estoy bastante asustado por lo que viene. Solo he estado en otra pelea en mi vida, y fue lo más aterrador que he hecho. Y eso fue solo contra monstruos, no puedo imaginar cómo será luchar contra la gente. Estaría más preocupado si no estuvieras asustado, sé que lo estoy, le respondí con sinceridad. Todos siempre están al menos un poco asustados cuando pelean. Si existe el tipo de persona que puede simplemente matar a otra persona y no sentir nada, no me gustaría conocerla. Pareció tomarse un momento para pensar en mis palabras antes de asentir. Sí, supongo que sí. Solo tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Mantener nuestras casas seguras, sin importar qué o quién venga a destruirlas. Así es, y recuerda que estás luchando por lo que está detrás de ti, no contra lo que está frente a ti. En ese sentido, es hora de hablar sobre cómo va a ser esa lucha. El plan que se nos ocurrió a Gunther y a mí fue bastante bien recibido, y los grifos reunidos parecían confiados en que podrían llevarlo a cabo. Las flechas disponibles para nosotros eran simples puntas anchas de caza, que serían brutales para cualquier bandolero sin armadura. Los líderes de los bandidos podrían no verse afectados por ellos y atacar a los arqueros. Si los arqueros fueron atacados, deberían huir inmediatamente hacia el resto de los defensores en lugar de intentar enfrentarse a un oponente superior. Después de que concluyó la sesión informativa, la mayoría de los arqueros se dispersaron para ayudar al resto de Blackwood en los preparativos, y tomé algunos de ellos para llevárselos a Hilda para tallarlos. Sentado en un tocón, transformé una rama en un eje mientras observaba a Hilda trabajar. A pesar de que fue mi idea, había algo desagradable en ver cómo las herramientas agrícolas se convertían en armas de guerra. ¿Fue la idea correcta convencer a todos aquí de quedarse y luchar? ¿Cuántos de los rostros que había conocido en las últimas semanas necesitaríamos enterrar después? Es fácil abogar por una confrontación en el fragor del momento, pero la tensión que flotaba en el aire alrededor del pueblo era inquietante. Independientemente, estábamos comprometidos ahora. Esta próxima pelea sería una batalla de voluntades casi tanto como de espadas. Esperaba que nuestros preparativos y nuestra determinación fueran suficientes para... Fin del capítulo 2.